Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a empezar a grabar también por acá por el audio. Ahí estamos. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es chef, es argentino, vive en España. Se llama Javier Mebedowski. Es muy difícil el apellido, espero haberlo dicho bien. Y bueno, él estuvo haciendo, digamos, cocina como que lo conocemos nosotros tradicional. Trabajó en muchísimos hoteles y restaurantes conocidos hasta que tuvo un llamado interior y empezó a modificar, digamos, como que se dio cuenta que el alimento influía un montón en su cuerpo y en su mente y empezó a adentrarse todo en lo que es la comida más vegetariana, más vegana y en última instancia en todo lo que es alimentación cruda. Así que bueno, lo voy a invitar porque ya lo veo acá conectado a Javi. Vamos a invitarlo. Ahí. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí Desde navega- España, navegando en el planeta Tierra. Expresamente, sí. en España, claro. Pero vos sos argentino, sos de la Patagonia, porque ahí estuve leyendo un poco que te criaste un poco en la Patagonia, en el viento, decía. Sí, sí, totalmente. A ver, yo nací en Buenos Aires, pero en realidad me llevaron a nacer a Buenos Aires. En realidad mi madre, los 9 meses estuve en San Julián, que es un pueblo muy chiquitito ahí en Santa Cruz, Puerto San Julián. Ah, bien Y al sur. sí, total, total. Y después al tiempo ya me fui a vivir a Río Gallegos Ok. y Santa Cruz también. Y después a los 18 años me fui a Buenos Aires y hace 14 años que estoy en España. Mm. Bien, bien, o sea que ya estás casi ahí, mitad español, mitad argentino. Bueno, todavía no, porque tengo casi 40 años. O sea, si estoy hace 14 años Ah, aquí, falta todavía. todavía Bueno, sí es que más. pareces de menos años. Ah, sí, bueno, no sé por qué. Contanos Ah, cuál es tu secreto para parecer de menos, para parecer más joven. bueno, yo creo que sonreír. Yo creo que sonreír y no sé, qué sé yo, si me afeito incluso parezco más joven aún. Eh, Uy, qué bueno. podrá haber sido 10 años de mi vida, los últimos 10 años alimentándome de otra manera y realmente hay una gran diferencia del antes y el después. A la hora, yo internamente vibración, de lo que se ve de afuera no lo sé. De una. Bueno, yo acá estaba justo contándole un poco a la gente, un poco tu historia, ¿no? De que comenzaste siendo un chef tradicional, trabajando en lugares, en hoteles y en restaurantes tradicionales, y que de repente tuviste como un llamado y empezaste a modificar, digamos, en vos tu forma de alimentarte y luego en la cocina en lo que vos ofreces, ¿no? Ujú. No sé si querés contarnos un poco tu experiencia, porque va a ser mucho más linda contada por vos Sí, que sos el que es, la... Es así como le estaba contando que me crié ahí en la Patagonia, después yo a los 18 años me fui a Buenos Aires porque, viste, cuando terminé la secundaria que te dicen, bueno, tenés que estudiar algo, yo Mm, no sabía qué estudiar y como es, me hice un test de qué puedo estudiar y me salió ingeniero en indumentaria textil, algo así. Y, y no le hice caso a ese test y lo único que yo quería era viajar. Y ya vengo a lo que tú estabas diciendo. Lo único que quería era viajar y lo único que podía aprender era cocinar porque mi madre cocinaba. En la ajá. época, sí, en la época más de inflación de Argentina, la anterior que tuvimos, cuando estaba Mm, Alfonsín y todo eso, ahí se hacía el pan casero, ahí se hacían la gran mayoría de los platos se hacían caseros y no era esto de comprar comida hecha, ni paquetes, ni historias, ¿no? Entonces yo me relacioné
con ese acto, no 100%, pero gran parte con ese acto del valor de lo que es cocinar. Y como yo demandaba mucho cuando era chiquito jugar, pues ahí jugaba alrededor de mi madre cuando cocinaba, ¿no? Mi madre es una psicóloga, no es una super cocinera, pero tenía que cocinar porque no le quedaba otra. Claro. Y, y lo que te estaba diciendo, y llegando a lo que tú estabas diciendo, que a los 18 años pues me metí a la escuela de cocina, eh, no estaba más mi madre, entonces empecé a decidir también yo qué comer, ¿no? Eh, y claro, empecé a comer un montón de cosas nuevas porque estaba estudiando cocina en el Instituto del Viaje en Buenos Aires. Y después, claro, empecé a trabajar en restaurantes, muchos, o sea, de italianos, así, en todo en Buenos Aires, italianos, latinoamericanos, bien argentinos, en comedores escolares, en catering, después en restaurantes más artísticos, ahí en Palermo y cosas así más de autor. Y, y claro, me empecé a relacionar con la comida de lleno, ¿no? Y el llamado este que tuve, en realidad fue un llamado bien directo, porque en realidad el llamado lo tenía ya sutilmente, me lo iban diciendo. El llamado quizás te lo pueden, digo que me lo venían diciendo porque creo yo en que hay alguien ahí detrás que te está enviando señales, ¿no? Para, como guía, ¿no? Y Ujú. fue a nivel de se me pincharon los pulmones, que es la parte más trágica de mi vida, que no podés Ujú. respirar, es un llamado bastante doloroso. Y claro, terminas en un hospital estaba cocinando, me quedé sin respirar, me fui al hospital y ahí me sacaron sangre, suero, anestesia, quirófano y me amanecí en una cama de un hospital sin poder moverme, sin poder estar haciendo lo que estaba haciendo el día anterior, se me paró la vida, se me paró la vida así como nos pararon la vida ahora, a todos en la Tierra. Esto es un aviso también, que lo sepas, es un aviso Ah, general. vale, estamos Eh, de acuerdo. eh, y a mí me tocó ese fondo y claro, una cosa era seguir el diagnóstico del hospital y otra cosa ir a la causa, porque el diagnóstico del doctor del hospital era taparlo, bueno, tú eres flaco, eres fumador, papá, les pasa a todos, y ahora tomate estas pastillitas y vete a tu casa tranquilo. Eso me habían dicho y no, yo dije, yo soy muy preguntador, ¿vale? Ujú. Y quiero las respuestas. Y claro, que me he preguntado por qué me pasó esto, porque que no quiero volver a pasar esto. Y claro, ahí empecé a caminar, me fui a la medicina china, en la medicina china me recomendaron de dejar de comer ciertos alimentos. Ahí por primera vez tomé conciencia como cocinero y como ser humano de que el alimento tiene un efecto en el cuerpo, ¿no? Me habían dejado de comer, me habían recomendado dejar de comer harinas y lácteos, ¿no? Porque generaba mucha mucosidad y esto hoy es reescuchado, pero en aquella época no era escuchado tanto. Era porque yo llegué a las cocinas y de repente había harinas, lácteos por todos lados, como sigue habiéndolo, ¿no? Y Claro, claro, sí, sí. y volviendo a lo de las preguntas, pues dije, bueno, si la harina y el lácteo generan mucosidad, quizás a otros comensales que yo le estoy dando de comer también. Y digo, si la harina y el lácteo generan mucosidad, ¿qué generan los otros alimentos? Y ahí me pregunté, ¿qué genera la carne? ¿Qué genera el azúcar? ¿Qué genera una frutilla? ¿Qué genera una hoja o una semilla, una especia, una flor? Y claro, Ujú. ahí tiré más preguntas y claro, las respuestas fueron viniendo al caminar, ¿no? Porque empecé a caminar, empecé a dejar la harina del lácteo, después me hice vegetariano. En realidad comí jamón del mejor, del más caro en Madrid y me hice vegetariano. Cuando llegué a España Después hace de eso, 14 años, me hice bien. fue todo un proceso hasta que llegué ahí. Y después me metí, bueno, en todo el mundo de la macrobiótica, fui caminando, tuve mucho en la ayurveda y todavía lo tengo represente, yo me hago masajes ayurvédicos, estoy como tengo mucha sintonía con eso, con la medicina también china, es como que soy una especie de íntegro, pero a la vez también yo me metí de lleno en lo que es todo el raw food, la comida viva, que me he metido de lleno hace 11 años y después
hace unos, hace unos 4, casi 5, pero más que 4 o 3, me empecé a soltar, fue justo cuando fui padre, y claro, son etapas en la vida, y, Sí, y- y sigo caminando. Yo ahora difundo la conciencia de alguna manera y también difundo estas técnicas, estas técnicas muy, como pusiste tú, ancestral, ¿no? La germinación, los fermentos, los deshidratados, ¿no? Que son para mí técnicas que tendría que aprender cualquier cocinero, cualquier persona que da de alimentar a alguien y de que da de alimentar a uno, aunque sea tener el conocimiento. Después si lo usa, pues yo qué sé, todos tenemos el conocimiento de hervir, freír, hornear, ¿no? Hacer al vapor, claro, sí, incluso de poner un alimento en una caja que tiene un montón de ondas electromagnéticas que se llaman microondas. ujú, Estamos sí, reacostumbrados, ¿no? Reacostumbrados y lo utilizamos. Claro, si estaríamos acostumbrados a germinar, fermentar, sobre todo a tomar conciencia de lo que dije al principio, que el alimento tiene un efecto en tu cuerpo, ya encararíamos ese acto que es el comer desde otra visión, ¿no? Y a mí tal es cual, importante, siempre marco tal eso, cual, y no como, solo en el hey, cuerpo, sino todo lo que también, comes tiene un efecto. y también en la mente, o sea, no solo en el cuerpo, sino que también a nivel mental va a producir algo, o sea, por eso hay que tener, o sea, empezar a percibir, ¿no? Empezar a darse cuenta de qué ponemos en nuestro cuerpo, porque después forma nuestras células, nuestros tejidos, y también a nivel mental tiene efectos. Y Sí, ahora que hablamos un poco, perdón, mental, sí, mental, sí, emocional, todo. Yo diría, todo alimento que te pones influye en tu alma entera, ¿sabes? Es como, influye a tu pasado y a tu futuro también, ¿no? Es bastante importante ese acto y creo que es como una llave para también después empezar a incursionar en otros aspectos de tu vida, ¿no? Porque es un combustible, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? El alimento es un combustible. sí, sí, tal cual. Me gusta mucho la idea esta de, bueno, yo a mis pacientes y a la gente acá en redes les hablo mucho de fermentos, de germinados, de brotes, de prebióticos, probióticos, ¿no? Porque creo que es una de las herramientas más sencillas que tenemos para generar una buena salud digestiva y poder, digamos, mejorar nuestra microflora bacteriana, ¿no? Que es nuestra amiga. Si tenemos una buena flora, es nuestra amiga, nos genera un buen sistema inmune. Así que la verdad que hincho bastante con ese tema y me gusta mucho. Y como te comentaba, bueno, Silvina algo nos habló de fermentos, pero a mí me gusta un poco si podés hablarnos alguna idea como general de cómo empezar a deshidratar. Y me gusta la idea de poder deshidratar con el sol, no sé. Me Mm. imagino que tendrás limitaciones si tenés un deshidratador que será mucho más fácil, pero bueno, no sé si nos querés dar alguna idea sobre eso. Mira, no es de ego, pero me considero un experto en deshidratación, ¿vale? ¿Por Ajá, qué? Porque lo he hecho muchísimo tiempo, porque lo enseño y me encanta. Es una técnica que realmente es ancestral, si vamos al título del vivo. Es una técnica para dar una introducción rápida, es una técnica que se utilizó para conservar alimentos y se sigue utilizando, ¿no? Es un método de conservación, como la fermentación. La fermentación también es un método de conservación. Tengamos en cuenta que antes no había heladeras, frigoríficos, nevera, como quieras llamarle. Y ujú, claro, en una época de cuando hay abundancia en un árbol, como, qué sé yo, manzanas o tomates, en la época de tomates, que es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Italia y en Argentina también, se deshidrata. Podés hacer una confitura, que es un método de conservación, una mermelada, o también puedes deshidratar el tomate, la manzana, la banana, la ananá, el mango, la zanahoria, el apio, la cebolla, bueno, el ajo, todo se puede deshidratar. Tengamos en cuenta que las especias son deshidratados, ¿ven? Las especias son también. deshidratadas. Sí, después es un proceso tan ancestral que lo hace la naturaleza por sí solo, ¿vale? Tengamos en cuenta que una planta crece, eh, eh, por ejemplo, o un árbol incluso, y da nueces. Las nueces al principio están frescas y después el mismo sol las seca para conservarse.
después nosotros cosechamos las nueces secas, ¿vale? Claro. Deshidratadas. Ujú. Digo esto para que nos ubiquemos de que es una técnica que estamos asemejando a la naturaleza, ¿no? La naturaleza misma, observándola, ya podés decir, observa la naturaleza y decís, ah, la naturaleza deshidrata para conservar. Pues nosotros también. Y lo del sol, que es lo que dices tú, es la manera más ideal, ¿no? Porque, ¿qué es la deshidratación? Es sacarle el agua a una temperatura que es la que el sol más el aire saca el agua, seca y seca. Y conserva de alguna manera esa nutrición, no la óptima, porque la óptima es el fruto fresco, ¿vale? Ninguna técnica mantiene todos sus nutrientes. Eso es marketing. Cualquier lugar donde escuchen que una sartén te mantiene los nutrientes o que un cuchillo mantiene los nutrientes, no, mentira, porque ya cuando cortas se empieza a ver, se empieza a oxidar, ¿vale? Ya se Bien. transforma los nutrientes. Y cuando deshidratas, pues le sacas el agua, entonces no es 100% que mantienes los nutrientes. Lo que sí conservas gran parte, ¿no? No es lo mismo que freír. Cuando fríes, también se conservan nutrientes, pero se destruyen muchos más, ¿no? Y la deshidratación es un método a nivel nutricional bastante potente, porque en realidad vos después lo hidratás y, por ejemplo, una semilla que se secó sola, después la hidratás y crece una planta, ¿no? ¿Entiendes? Claro, sí, sí, Ahí, sí. en ese caso, sí mantienes los nutrientes, pero es natural. Después, si vos deshidratas un tomate, pues después los hidratas y sí, se hidrata, pero no te queda igual que el tomate rojo perfecto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la técnica y yendo a la técnica, pues nada, es dejar alimentos en bruto o preparaciones, recetas, que es lo que enseño yo, y secarlas. Y secarlas, es simplemente eso, es que no hay tanta ciencia. Y bien, hay deshidratadores solares que puedes hacer, pero también puedes agarrar en el techo de tu casa o en una mesa en el jardín y poner una malla tipo mosquitero Sí. y poner un papel o según que vas a deshidratar, si es algo líquido, puedes poner un papel de horno y pones ahí y el sol te lo va a deshidratar. ¿Qué pasa? Según el sol y según la humedad del ambiente. En Ahí Argentina, está. en Argentina, tú estás en Mendoza. Yo estoy en Neuquén. O Neuquén, sea, vale. ¿Por qué dije Mendoza? Porque tú tenías una porque yo relación te con... hice un comentario cuando entrevistaste a Diego Puebla, Ah, porque vale, él es de mi ciudad. Vive en vale. Mendoza, pero es de mi ciudad. Vale, vale, relacioné así con Diego entonces. Mendoza, por Sí. ejemplo, es un clima muy seco, ¿vale? Sobre todo a las afueras y esto. Y ahí en Mendoza y más arriba también Salta, me puedo animar, eh, es seco y entonces ahí, por ejemplo, hay mucha industria de deshidratar al sol especias y también a nivel industrial, con máquinas industriales, deshidratar especias porque ayuda el aire. Si es húmedo, va a tardar más. Si es seco, va a tardar menos. Incluso, y esto lo Tal cual. digo ahora que voy a meterlos en tener un deshidratador eléctrico, que también, deshidratar en un deshidratador eléctrico que existe como un utensilio de cocina, como un electrodoméstico, el deshidratador, el mismo deshidratador, la misma marca que puedas comprar, tú vas a deshidratar en un lugar húmedo y va a tardar mucho más, en Mar del Plata, va a tardar mucho más que Mendoza. Mendoza va a tardar incluso la mitad. Pero bueno, esto es un Ah, proceso, ok. esto es un proceso de secar para conservar. Y vos podés secar un tomate, como puedes secar un tomate mezclado con semillas germinadas, y lo trituras, lo haces como una masa y deshidratas la masa y vas a obtener una galleta, ¿no? Una galleta Claro, crujiente de tomate. Y ahí le puedes poner claro. ajo o especias o lo que sea. Va por ahí, ¿no? Y es muy amplio porque ahí puedes Y eso, hacer... así como masa, vos también pensás que lo podés deshidratar al sol con esta especie de malla y el papel film o el papel de horno. Mm, No es que a te ver, llena de mosquitas, por ejemplo, sí, o vale. quizás. Yo dije la parte más simple y más salvaje, ¿vale? Después vos podés poner arriba otro mosquitero y arriba del alimento puedes poner otro mosquitero y ahí ya
evitás que entren bichitos, historia. Pero después podés ir evolucionando y podés poner un cristal, ¿no? O existen ya prototipos en internet de deshidratadores solares muy interesantes. Ahí en Argentina yo tengo alumnos en la escuela que tienen deshidratadores que hacen ahí, ¿qué pasa? Hay muchos deshidratadores eléctricos que quizás son caros y esto, y si tienes sol, pues a usarlo, ¿sabes? El único tema del deshidratador eléctrico es que de noche no, del deshidratador solar es que de noche no deshidrata y que Claro, cuando llueve también no deshidrata. Entonces tener en cuenta que la deshidratación es un método largo, no es instantáneo, que vas y lo pones a la tarde y ya tenés tu resultado, no. claro. Según lo que deshidrates, el tamaño de lo que deshidrates, una manzana entera va a tardar más y las rodajas tarda más que si es así de chiquita. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ir jugando. Yo tuve la suerte de vivir muchos higueras, ¿vale? Y es muy Sí, tradicional cuando están las higueras, los países, la gente de ahí, lo ponen en los techos o campos, ponen los higueros tapados como son muchos. Y he visto en camas, gente que se construyó camas de 2 plazas, le sacó, digamos, el colchón, obvio, y le puso un mosquitero grande y ahí tira todos los higos y los tapa. Y después ah, he visto cómo agarran higos y los pasan por hilos, y van pasando ujú, por hilos, higos, 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 y ya tienen como un collar de higos y los cuelgan. Eso bien, también lo hacen con morrones o con ají picantes, y tú tienes colgado y ya con el aire seco se seca. claro. Y Ibiza también, tiene un clima parecido al de Mallorca, ponele, más o menos. perdón, Ibiza tiene un ¿por qué? clima parecido al de Mallorca. Es húmedo, Ah, es es un húmedo, húmedo, ok. pero hay mucho sol, es húmedo, pero hay mucho sol. Y sin ir más lejos, cuando yo era chico, familiares ahí cerca, no tan cerca de ti, pero tengo familiares en Lago Pueblo, ahí por el Bolsón. Y, Sí, ¿hola? ¿Se cortó? sí, se ve que se corta, yo te veo o sea, en realidad se cortó la imagen, pero te escucho. Ahí te veo bien. ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Hagamos una cosa, pará. Corto y conectate de nuevo.